En el caso del paciente que estamos hablando, ese es un proceso quirúrgico que se tomará hora y media, 2 horas o más. Se toma más tiempo, porque hay que mencionar que si se acompaña de heridas vasculares, todavía el pronóstico es más sombrío. Pero la mayor gravedad que puede tener un páncreas es una fractura. Porque ya vino en el caso concreto de él, que tenemos entendido que tenía también fractura de mesenterio, lesiones de mesenterio, rotura de mesenterio y de la arteria esplénica. Y de la arteria esplénica. La cual fue reparada, exactamente. Ok. Entonces, lo primero que usted tiene que, o hizo en ese caso, fue reparar esas 2 arterias. Y luego entrar en páncreas. Entrar al páncreas, claro. Que era la amenaza posterior de la vida que tenía el paciente. Sí, porque el páncreas te va a matar a largo plazo. Exacto. Sobre todo si te hace una fístula, porque hay que invaginar el muñón que queda distal en el intestino. Explíquele eso de invaginar. Usted tiene que abrir un asa intestinal, una tripa, sí, ¿verdad? Para ahí, en esa apertura... Es algo parecido como, por ejemplo, la manga del saco con la mano. Con el brazo. Exactamente, que tú tienes que saber introducir esto aquí, pero que quede agarrado y no se salga. Tiene que coser esa, sí, tiene que suturar el páncreas ahí. Sí, tiene que suturarlo. Para que el páncreas entonces pueda verter todos los contenidos enzimáticos dentro del tubo digestivo. Del tubo digestivo, no que fuera, es donde habitualmente va. Que ahí es donde está yendo. Pero y entonces ese pedazo queda sin las arterias y las venas. ¿Qué pasa ahí? No, ese segmento está vascularizado, porque hay que cuidar de eso, que cuando tú subes la asa intestinal no sea un asa desvascularizada. Porque si lo haces así, entonces la asa intestinal se va a necrosar y entonces se rompe lo que tú acabaste de hacer al 5.º día. Al 5.º día. Y el paciente se fituliza y fallece. Es decir, que habitualmente la muerte por páncreas ocurre a los 5 días, 6 días. Más o menos, 6, 7 días. Que es cuando, o sea, si no hay vascularidad en el asa que se ha usado del intestino, eso es como que se pudrió ese pedazo porque no pudo mantenerse porque no tenía oxígeno. No se alimenta, no tiene oxígeno. No tenía oxígeno. Y por tanto muere el paciente. Muy bien. En ese caso que usted mencionaba entonces, hubo que hacer ese proceso en el asa intestinal, pero ¿y la parte que quedó distal, la que quedó en su posición pegada al duodeno? Esa se repara y se deja ahí mismo. Ahí no se hace más nada. Esa es la reparación. Se toma la seguridad de cerrar el conducto. Pues recuérdate que el conducto está para acá y está para los 2 lados. Entonces tú aseguras de que esta parte quede bien cerrada y entonces el conducto no te liquee, porque él está abierto hacia el duodeno. Entonces él va a verter su contenido hacia el duodeno. Y así el paciente queda lo más feliz. ¿Y cómo se hacen las puntadas, por ejemplo, con la parte del parénquima, propiamente de ese queso? Eso es muy difícil. Para poder cerrar no solamente los vasos, hay que saber dar sino que quede debidamente reparado. Si te digo que se hacen colchoneros horizontales, tú vas a decir, ¿qué tú me estás diciendo? Pero más o menos, ¿qué son esos puntos colchoneros? Son los puntos horizontales para que el páncreas y el intestino, al mismo tiempo los dos, se aproximen. Muy bien. Tenemos entonces... Ese paciente que estamos hablando se pasará unos días sin comer. No, él se pasó al 4.º día, ya le estaba comiendo, al 3.er día. Estaba comiendo. O sea, comenzó a ingerir alimentos, dieta líquida. ¿Y movimiento? Y el movimiento separa al paciente de la sala, y movimiento también. Se pone a caminar. Exactamente, porque estaba hecha la reparación y entonces no es un problema de las asas intestinales, es un problema del páncreas. Pero si el páncreas ya está colocado como debe ser, no hay inconveniente. Ahora, esa es la patología traumática. Ahora, en la patología tumoral, el páncreas es un órgano noble también y de muy difícil manejo. Podemos poner la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si el tumor exactamente sale en la cola, en el cuerpo o en la cabeza. Eso que estamos viendo rojito ahí alrededor del intestino, ¿eso es un tumor? Eso es un tumor de la cabeza del páncreas. Él está saliendo ahí. Cuando esos tumores son diagnosticados, ya prácticamente el paciente un 70% tiene metástasis, cuando se trata de la cola y del cuerpo. No así cuando de la cabeza, porque la cabeza obstruye inmediatamente el conducto que estamos hablando, en este caso el colédoco, y el individuo se pone amarillo y hace una ictericia. Entonces,
Que son los primeros síntomas del el primer tumor. signo que te va a presentar, signo y síntomas, y entonces el paciente al ponerse amarillo inmediatamente sale corriendo para el médico. Entonces, mire, tengo hepatitis. pero Mira, será y él. piensa que es una hepatitis. Pero cuando se hacen los estudios y se descarta que el hígado está bien, entonces se llega a la conclusión de que hay un pequeño tumorcito en la cabeza del páncreas que está obstruyendo el colédoco. Se desobstruye la vía El biliar colédoco es el tubito que viene del hígado. del hígado. Recoge Exactamente. la Para bilis. vertir. Por eso cuando está obstruido produce el mismo efecto que si hubiera una hepatitis. Exactamente. Este es el caso de una ictericia obstructiva. Exactamente. Tenemos entonces que el paciente de que estamos hablando ahorita, que no tenía en este caso el tumor, anda caminando ya. No, es el abogado, ya anda en los tribunales, ya echando. Ya anda en los tribunales. está ¿Qué en tiempo en tiene los esa tribunales cirugía? echando pleito, hace como un mes 15 días. Ok. Bueno, doctor, se nos agotó el tiempo. Esperamos que en una próxima oportunidad le podamos tener por aquí y tratar otros casos, sobre todo los casos de su especialidad, que es la cirugía oncológica. Sí, oncológica, hablar de cáncer de mama, y cáncer de cuello del útero y cáncer de cabeza y cuello. Perfecto.